Una nueva crisis que se suma a la difícil vida del cubano de a pie. Mientras el tiempo pasa volando dejando su huella imborrable en las páginas de la vida, algunos niños intentan aportar para poner el plato de comida en la mesa y los de la tercera edad se ven forzados a luchar hasta que sus cuerpos resistan. Los pobladores de este sitio destinan sus últimas esperanzas frente al mar en espera de un milagro. En un barrio donde siempre se ha realizado la brujería, el río limpio de ofrendas no me ha llamado la atención. Los altos costos y servicios han limitado la realización de estas prácticas. La alegría de los animales callejeros se hace notar cuando logran encontrar algo de comer en la basura. Pero más allá de todos los problemas que enfrenta este barrio, existe una oscura realidad que golpea a los habitantes de la que poco se habla y muchos desconocen. Me estaba diciendo que aquí usted vive hace 68 años. Y más atrás a un señor vendiendo sus pomos de cachú para poder sobrevivir. Que el pan está escaseando hasta tal punto que hay muchos centros cerrados hasta nuevo aviso. Porque hace días que no tenemos el pan porque no había harina. Algunos llevan horas y otros están desesperados y abrumados de estar aquí tanto tiempo. Bueno, wow, esto es increíble la acumulación de basura que hay para acá, mi gente. Miren esto. Los desechos todos. Acá vienen los animales a ver qué se encuentran. Mira, por acá, esto acá. Por aquí pasaba un tren antiguamente, el tren de Heiche. Y, uy. Ah, ya. Está en candela eso, ¿ya? ¿Todo bien, mi puro? ¿Qué hay? ¿De aquí, de La Habana? Ah, de La Habana. De La Habana. ¿Qué? No necesita nada de santería ni nada, quita maldición, corazón de Changó. No, mi padre, no necesito nada de eso. Creo en Dios, no creo en nada de esas cosas. Ah, Pero bueno, estoy recorriendo por aquí para ver qué hay de interesante por acá. ¿Qué rama No, de Cristo? ninguna rama. Creo en Dios porque sí ya. Sí. ¿Oíste? No, disculpa, papá. No, bendiciones, mi hermano. ¿Cómo anda, mi padre? ¿Todo bien? ¿Qué anda? ¿Todo tranquilo? Sí, ¿Qué estás haciendo? preparando la comida. Preparando la comida. Sí. Pero, Tengo algo aquí. pero ¿qué tú vas a cocinar eso ahora? Sí. ¿Y con qué vas a acompañar eso o qué? Con un platito de medallón. Ya que como al cuadrado. Déjame ahí darte algo ahí para que le eche un poco más al almuerzo de hoy, a la comida, qué sé yo. Oye, pero yo no te pedí nada. Yo sé que usted no me pidió nada, pero yo se lo doy de corazón y usted lo acepta. Ya. Bueno, coja acá. Coño. No es mucho, pero es algo, mi padre. No ¿qué hace va? falta, no hace falta, ¿qué? No. Deje eso, dale, que disfrute ahí, compra. Aguántalo, no se te vaya a volar. No. Dale, mi hermano. Cuídate, Dios te bendiga. Vean algo, familia, las personas acá de este barrio son muy creyentes de la santería. Me han propuesto en varias ocasiones diversos artículos religiosos, ¿saben? Y parece que es bien típico de acá, de esta parte como tal. Se dice que Matanzas es una de las provincias que más cree en la santería, es una de las provincias que más practica la brujería, ¿saben? Entonces, nada, eso es lo que podemos ver por este barrio acá.
Por un momento llegué a pensar de que el ruido ambiente que se respira en las calles de La Habana podría llegar a ser más fuerte que el bullicio que se escucha en Matanzas. Pero las motos y el pregón de los panaderos le han ganado. La ausencia del fluido eléctrico en este barrio ha sido un mal que llegó para quedarse. Los sonidos en el interior de las viviendas se agudizan y en el exterior son insoportables. Bueno, vean por acá lo que dice. Prohibido poner desechos. Saben que ustedes saben que las personas tienen la mala costumbre de arrojar desechos sólidos en cada esquina y en los lugares. Y nada, eso es lo que hay. ¿Cómo se llama la calle esta, mi padre? No me acuerdo. No fía, mi burro, no fía ahí, no me da uno fiado ahí ni nada de eso. Ah, es jodiéndote, me da gracia el cartelito ese. Gracias, mi burro, nos vemos. Es gracioso saber como muchas personas que venden sus mercancías por acá ponen un cartelito abajo que no fían. ¿Saben? Eso es muy gracioso como tal, ¿ven? Porque las personas a lo mejor tienen la mala costumbre de pedir cosas fiadas y todo eso, principalmente entre las personas mayores, pero son cosas que no valen demasiado dinero, pero bueno, dicen, no, te pago ahorita, te pago después, te pago cuando cobre. Pero al final ya parece que hay gente que queda mal y eso y no dan fiado. Estas casas que veremos a continuación son mansiones en comparación a las que estaremos viendo más adelante. La difícil vida que se vive en este barrio obliga a muchos a construir y reparar sus propias viviendas. Esto último se realiza con madera reciclada y objetos recogidos de la basura. Bueno, por allí tenemos otra iglesia más. En breve estaremos viendo de qué viven los pobladores de más bajos recursos y cómo se las arreglan sin gas y sin corriente. Vemos que las personas por acá viven mucho de lo que tejen con las manos, de los trabajos manuales que realizan, de las diferentes costuras, de los tejidos. Saben, lo he visto mucho acá en todas las casas. También es bien típico que tengan su mascota, principalmente gatos, los perros, ¿saben? Es bien típico de los matanceros por acá, principalmente los que viven por esta zona. ¿Cuánto están pagando aquí la materia prima? No sabe. Bueno, ahí vemos que botaron un cuadro de pintura. Ese cuadro yo creo que se puede restaurar y queda en perfectas condiciones. Una persona que se dedica a restaurar pintura lo dejan como nuevo. Está bonito, ¿verdad? No es fácil. ¿Ese perrito de usted? Sí. En la lucha, mi padre, ¿no? Sí. Y usted más o menos coge cositas así y le da una segunda oportunidad, las vende. Continuamos por acá, vamos a ver qué más vemos. Vemos que el tiempo se está poniendo como que un poco malo, ¿sabes? Está empezando a llover. Vean, todas estas paredes son construidas con piedras del mar. Ahí podemos ver las conchas, ahí podemos ver los diferentes caracoles, las piedras incrustadas. Se los voy a acercar un poco más para que vean. Hemos visto que muchas personas viven de lo que se pueden encontrar, de los objetos que le pueden dar una segunda oportunidad de vida. Eso no solamente sucede en La Habana, esto es algo que está sucediendo por todo el país. Y Matanzas, por supuesto que no es la excepción. Bueno, por acá estamos viendo dos carros abandonados ya hechos chatarra. Vean por allá las casas, los tanques de agua, las construcciones esas que son casas levantadas con bloques. Vean aquí cómo viven las personas, tienen patios. Me imagino que también es muy difícil tener animales y esas cosas por los robos que hay constantemente. Una de las cosas que más me llama la atención de esta provincia es la ausencia de tanques de basura que existe aquí. He caminado cuadras y cuadras y no he visto un solo tanque de basura. Quizás esa es la razón por la cual las personas como que botan la basura en las esquinas. Y hay muchos lugares que tienen el cartel de ese que será multado. Pero realmente estamos falta de ese servicio acá.
Es difícil, señores, es difícil. Son muchas cosas. Vean la iglesia. Bueno, señores, hemos visto que comienza la lluvia. Saben que había anunciado que entraba un frente frío. Yo creo que es el último frente frío, la verdad, porque este año no tuvimos frío en absoluto. Tuvimos quizás algunos días de frío, por lo tanto, no espero que sea la gran cosa. De todas formas, llueva o no llueva, vamos a continuar con el video. ¿Saben? A diferencia de La Habana, aquí las personas no salen de sus viviendas a sentarse en quicios y aceras. Quizás es porque los apagones son más prolongados y ya se han adaptado a la oscuridad. Bueno, señores, andamos en la calle Navia. Vamos a ver las cositas que venden por acá. ¿Cómo está mi tía? Bien. ¿Cómo anda la cosa? Bien. ¿Qué dulcecito usted me recomienda comprar aquí o qué? Bueno, mira, tenemos dulces, están muy ricos, están enmigados, como una dona, con bolón, empanada, está el pastel oriental también. Bueno. Dame 2 polvorones. ¿Y usted vende aquí solita? No, el señor está ahí, Ah, ya. el dueño está ahí, aquí, él también. Ah, yo pensé que usted era la dueña. ¿Usted es la ayudante? No, yo no soy la dueña, yo lo que trabajo aquí. Gracias, bendiciones y que tenga un próspero día. Recientemente vi por las redes sociales que el pan está escaseando hasta tal punto que hay muchos centros cerrados hasta nuevo aviso, tanto del sector estatal como privado. En algunas provincias se ha optado por vender caldosa y té como una alternativa a la escasez de harina para la producción del pan normado. Vine a comprar caldosa para darle a mi esposo, que no ha desayunado porque no hay pan. Una buena iniciativa, porque está muy buena la caldosa, tiene por lo menos, tiene buen sabor y tiene bastante condimento. Es decir, que es una buena iniciativa aquí en la panadería que se toma aquí. En la producción alternativa hacemos caldosa todos los días, el té. Muy buena opción para nosotros porque hace días que no tenemos el pan porque no había harina. Y por supuesto ahora pues tenemos esta oportunidad. Más adelante se sacará la caldosa, la vianda con mojo y el té que ya está puesta en oferta. Déjenme saber en un comentario lo que piensan de lo que les acabo de mostrar en pantalla. Yo creo que la caldosa y el té son más saludables que el pan y la harina. Lo bueno sería que para cuando regrese el pan también dejaran la vianda y el té como opción alternativa. Y que se aprovecharan las viandas que se les echan a perder a los campesinos diariamente. Esas que no se les saca ningún provecho, que se las regalen a la población o que se las vendan en precios simbólicos. Le faltan muchos ingredientes, pero está bueno, sabe rico. Sabe rico en comparación a otras que he probado. Aquí el sonido de las motos es insoportable, como ustedes deben escuchar. La gente de este barrio no solo está adaptada al ruido, sino que también se han adaptado a la no electricidad y a la falta de gas. De esto estaremos hablando en breve. Las aguas contaminadas alrededor de las aceras también es un mal que afecta a Matanza en su totalidad. Y bueno, por lo que recientemente acabamos de ver, al parecer aquí los perros cuidan muy bien sus hogares. En Cuba hay un dicho que dice, perro que ladra no muerde. Vean cómo está la acera. Todo esto es lo que hemos visto en el video de hoy. Las personas dejan la basura ahí en las puertas de sus casas, ¿ven? Y lo dejan colgado en las ventanas también. Me imagino que en algún momento del día pase un barrendero y se lleve todas estas jabas, o quizás los vecinos se pongan de acuerdo y se van turnando diariamente. Con todas las enfermedades que existen actualmente y la escasez de medicinas que enfrenta el país, no es para nada recomendable mantener esta insalubridad. Vean acá, señores, esto es un peligro. Por la noche que venga aquí, esto hace falta poner algo aquí porque la verdad que... Así luce actualmente la bahía de Matanzas. El cielo está gris y el tiempo no está muy bueno que digamos. Quizás esa es la razón por la cual no se encuentran tantas personas en la calle. En breve vamos a estar visitando un restaurante local de la zona. Vamos a probar la comida de aquí a ver qué tal.
Les voy a estar dejando las referencias. Vamos a ver con qué nos encontramos. Esa talla, así se llama el restaurante que estaremos visitando en el video de hoy. Por aquí vemos al camarero cobrando una cuenta y más atrás a un señor vendiendo sus pomos de cachú para poder sobrevivir. Estos son los precios de la carta y vamos a iniciar con un entrante que hace referencia al nombre del local. El sonido que escuchamos a lo lejos es el de una planta eléctrica. Los negocios que se mantienen abiertos brindando servicio tienen una por obligación. De ahí también se deriva el encarecimiento de algunos productos. Hay que pagar la gasolina cuando ésta aparezca y al precio que sea. Bueno, y así luce el entrante que nos acabamos de pedir. En breve les estaré hablando de esto. El costo de las limonadas, las piñas coladas, va desde los 400 a los 500 pesos. Pero todo es natural y todo se prepara al momento. Bueno, y aquí vemos al muchacho que prepara los tragos, el cual me dijo que no era el bartender, que él solamente estaba cubriendo. Pero para estar cubriendo, la verdad que se defiende de lo más bien. Hace un excelente trabajo. ¿Cómo les gusta a ustedes la piña colada? ¿Con alcohol o sin alcohol? Déjenme saber en los comentarios. En muchos lugares de Cuba te venden esta exquisita y refrescante bebida sin la mitad de sus ingredientes, y a veces con mucho menos. Pero es a lo que está acostumbrado el cubano. Y así es como lucen las pizzas de este lugar. Debo decir que todo estaba excelente, desde la calidad de la comida, la bebida y la atención que le brindan a los clientes. Los precios de los restaurantes en Matanzas están más baratos que los de La Habana, pero aún siguen impagables para la mayoría de los cubanos. La cuenta fue de 6.220 pesos, lo que vendrían siendo $18 en el mercado informal. Esto es lo que está aliviando el transporte en Cuba ahora mismo actualmente. Los triciclos estos. Esto es castero, emperador, mi hermano. Este es emperador, 180. ¿Qué vale la libra eso? Este es 800 libras. 800 la libra. La tiene entrada. Eso no se enciguata ni nada, ¿no? No, hace 54, chiquito, cara limpio, compadre. Cara limpio. ¿Cuánto? 9 libras. Llevo durado. No veo porque yo hago contenido para las redes sociales y todo eso y estoy haciendo un blog de Matanza. De la gente que vive aquí, de la pesca, de, tú sabes, la lucha, el invento. El agua hasta qué altura llega aquí. Mira, aquí, hasta aquí. Mira, el agua, cuando viene el movimiento de luna y todo eso, el agua sube, que mira, a esa última casa ahí, se le mete completa para adentro. Y aquí llega hasta ahí, hasta el quicio este y hasta a veces hasta aquí arriba. Y no, depende del movimiento de luna. Normalmente los vecinos, ustedes y eso, tienen que subir las cosas en alto. Ah, sí. Porque se le echa a perder. Allá en La Habana, debajo del puente de la Virgen del Camino, hubo una inundación y a todo el mundo se le echó a perder todas las cosas porque se abrió la presa. No, aquí no hay que abrir presa. El problema es, mira, el problema que pasa, antes dragaban aquí en la entrada del río. Lo dragaban, venía una oruga, dragaba ahí. Como no se draga, ahora el movimiento de luna, esto se llena completo, todo esto, toda esta calle se llena de agua que llega hasta aquí, hasta arriba el quicio ese. En mi casa más. Y a ver, no, esta casa porque es más bajita. Y lo que allí, las casas bajitas, todo el mundo ha subido en su casa por eso. Porque el problema es, antes cuando dragaban el río eso nunca sucedía. Pero como ese río no se draga más hace 20 años o 30 años que no se draga. Entonces, ¿qué pasa? No tiene salida. Los enfermos llevárselo cargados aquí para allá, montaron un carro en la esquina y llevarse. Pero a veces yo para irme para mi trabajo a las 6 de la mañana, Sin zapatos. tengo que quitarme los zapatos, ir sin zapatos hasta la esquina, Por el agua. por el agua, secarme los pies, una toallita, ponerme los zapatos
y entonces ir a trabajar. No, los desagües no funcionan. No, aquí no hay desagüe. No, mira eso, mira el río. Eso es para el río, pero piensa que Todo esto va para el río. aquí todo el desagüe es río. Mira el río ahí, mira por la cine esa Sí, que dice. sí. Todo el desagüe aquí arriba. Ahora la marea está seca. Ahora cuando la luna cambia, porque hay luna llena, cuando la luna baje para menguante, ya el río empieza a botarse y todo esto, es todo esto, y las calles aquí ni se pueden caminar. Me estaba diciendo que aquí usted vive hace 68 años. ¿Cuántas veces usted ha tenido que arreglar el techo? Bueno, son tantas que ya yo no sé decir. La casa, mira, esto era grandísimo. Se ve que es una casa grande, una casa antigua, tiene patio. Porque hemos tenido que irla reduciendo. De aquí poniéndole esto un techo de placa y levantando unas buenas columnas y unas buenas paredes, sale un casón de eso de película. El pasillo ese del lado ahí, todo eso va para allá al lado, se comunica con el patio, por para allá, para el río ahí, el río. Que se antes se botaba por ahí, ya se tuvo todo eso, ya no. Y esa escombrera ahí, ¿por qué no la saca ahí? No tienen ratones y usted ahí Eso no... lo tengo hoy para rellenar. Ah, claro. Para cuando llegue el cemento. Cuajando. Para cuando llegue el cemento. Usted imagínese que a 2 fábricas de cemento de aquí de Cuba, algo tan para. Está explotando. Bueno, imagínate que un saco de cemento, yo no sé ni no tengo idea en cuánto está. 800, 5.000 5.000 pesos, 6.000. 6.000. El doble, ¿no? El doble. Un saco de cemento, 5.000, 10.000 pesos. ¿Quién? Y no lo hay. Y no hay así Y no mismo. lo hay, que no hay más jodido. No, y que cuando tú vas a construir, ojalá y necesitaras un solo saco. Cuando tú vas a construir, móntate. No, Analiza ahora. que mira, esta es mi casa igual. Esto es medio igual. Yo tuve que levantar hasta aquí el piso. Por el agua. Ya se me pega aquí. Ya. Cuando viene suave el agua se pega. Sí, he visto que ahí no hay tanque de basura en Matanza. ¿Por qué no hay tanque de basura en Matanza? No, porque se lo roban. Porque lo rompen, se lo roban. La gente dice, mira, pasa el pasillo ese para que tú veas, ¿no? Mira el pasillo ese. ¿Qué hay aquí en el pasillo? Mira, se ve la gente así, constantemente. A ver, en La Habana hay más basura que aquí. Mira los pasillos como se llenan de agua aquí, señores. Estos son los pasillos de viviendas multifamiliares que se encuentran completamente llenos de agua. Vean aquí, mi gente, los oaxacones. Ahí se crían ellos. Yo no sé si la cámara está grabando esto realmente, pero ustedes vean esto, señores, esto es insólito. Vean los oaxacones. Y esto aquí, miren esto, caballero. Miren esto. Esto lo inventaron ustedes aquí, ¿no? Sí, cuando sube la marea se va para la calle. Wow. Hay que amarrarlo. Púa la puerta. ¿Para dónde? ¿Para acá? Sí, Ahí así. Bueno. Oye, esto es increíble de verdad, compadre. Esto viene agua, todo viene agua. No, los punticos de sí yo pensé que era que estaba lloviznando y no, que son oaxacones. Son oaxacones. Pero bueno, por lo menos eso se comen los mosquitos. Sí. Y aquí es donde están colando café, ¿no? Sí, ahí. ¿Pero por qué? Bueno. No hay gas, aquí no hay gas. Y el gas, yo vi una cola de gas de balita. Sí, ahí ya, para unos cuantos nada más y ya. Pero la cola que yo vi era para anotarse, no era para coger el gas. Vamos a echar un vistazo a la cola donde van las personas a anotarse para cuando entre el gas en Cuba. No hay gas licuado en Cuba hasta que se realice la próxima importación, es decir, hasta nuevo aviso. Las personas que ven por acá están haciendo la cola para anotarse, es decir, para coger un turno para cuando vaya a entrar el gas. Algunos llevan horas y otros están desesperados y abrumados de estar aquí tanto tiempo. Veo que crían las palomas aquí, tienen... Sí, sí. Estas las tiene para negocio, no las tiene para robar, ¿no? Claro. No, tienen tienen una buena mata de mango aquí. En tiempo de mango se debe poner bueno esto. Si ya están en el piso ya los mangos, familia, vean esto. Mira. Ya estamos entrando en el tiempo de mango, ¿no? Mira, vean un conejo por acá. Esta familia que vemos por aquí se dedica a la cría de conejos, curieles y palomas. Cuando tienen la oportunidad venden los mangos que pare la mata, al igual que recolectan alguna que otra materia prima.
lo que sea necesario para sacar la familia adelante y proveer el sustento diario. ¿Crían animales aquí ustedes? ¿Tienen los conejos esos, lo más lindo? Están comiendo. Y curieles tienen también, ¿no? Sí. Yo estaba viendo por la calle del medio también que estaba... Esta es una forma de vida utilizada por muchos pobladores de este barrio para poder obtener una mínima fuente de ingreso y así sobrevivir a la difícil situación. Los curieles y conejos se alimentan de la hierba, la cual abunda por los alrededores. Lo ideal sería que los pudiesen enviar a La Habana, donde tienen un precio más alto y una mayor demanda. Lo difícil es el transporte y la situación con el combustible, que les imposibilita llegar a hacer eso. Normalmente he visto que la gente vive aquí de la pesca, viven de la cría, como ustedes así, de paloma, conejo, de lo que da la tierra como tal. ¿Y de qué más vive la gente aquí como tal en este pueblo? No, nada, de nada, lo que dan en la bodega ahí, además, un pescadito que te vendan y tú compras y ya. Pero en la bodega, por lo menos, en lo que es La Habana, no está llegando nada. Nada. Esto aquí, esto es silvestre. Sí, sí. Bueno, nada, familia, otro día voy a pasar por aquí, voy a traerle aquí unas cositas de aseo personal, una boberita aquí para ayudarle con algo. Va a ver lo mismo va a ver siempre aquí pasa los años y se queda igual. Es que increíblemente estamos así, no solamente aquí en Matanzas. Te digo, ya con el tema de la basura, ustedes también. Allá en La Habana, las calles están bloqueadas de la basura. Sí, lo han puesto por televisión. Y se llevan las ruedas, se llevan los latones de basura para derretirlo y vender pozuelo, cosas en las cuevitas. El agua aquí, cuando viene aquí no se puede tomar el agua, hay que ir a la iglesia, a buscar el agua en la iglesia. Que es agua filtrada, ¿cómo se llama eso? Purificada. Purificada esa. Que eso es lo que más o menos uno está tomando. Yo estuve viendo en las noticias que se había contaminado aquí el agua de Matanzas. Recientemente. Sí, no, sí, yo estoy allí y después cuando se siente el agua, tú ves todo el tierrerío abajo y toda la pinga. Lo que había leído era que se había roto una tubería y que se había mezclado el agua al bañar con el agua potable. Mira, recogiendo la tica para vender. ¿Aquí a cómo están pagando el kilo de esto? No sé, según lo que pese el saco. La tica para vender, porque imagínate tú, que pinga que va a vivir uno aquí. Sí, pomo. Y pomito y todas las pilas de cosas. ¿Y el gas de balita es cuando entra? Es cuando entra la balita. No, candela, ¿verdad? No, mira que se pasa trabajo aquí con todo. Eso, de pinga esto para poder salir aquí. Lo bueno, ya te digo, que ustedes tienen el mar ahí mismo. Y el viento. Lo malo, si el mar se mete aquí adentro, mira esto todo para arriba, todo eso para arriba, todo. Sí, todo. el mar penetra para acá adentro, tienes razón. Es que yo a veces pienso, ¿no?, que el mar no te hace ningún daño y disfruta. Sí, no, el río es pinga. Hasta aquí, mira, el agua hasta aquí. Hasta ahí llega el agua. Sí, el río sube de eso para arriba. Esto arriba porque se nada agua ahí, yo estaba lleno de agua. Allá arriba. Sí, porque el agua con la corriente sí no liga. No, y después el fango que es, ¿sabes, no? Un tanto de fango aquí que es fango puro. Cuando están descansando, lo tengo que ir ahí. Sí, pero están acomodados de una manera como que parece que se están dando cariño ahí. Sí, anillo. Nada, familia, así es como viven las personas por acá. Tienen problemas cuando, ¿sabes?, se inunda todo esto aquí, el agua penetra en sus casas. Nada diferente a lo que vimos en el video anterior. Ese video anterior se los voy a dejar por acá arriba. Y esto es algo que no solamente sucede en La Habana, como estamos viendo por acá, es algo que está sucediendo prácticamente en muchos lugares. Bueno, vean por acá. Aquí ahorita nace una mata de plátano, como sucedió en el barrio Las Cañas. No sé si ustedes vieron ese video. Y bueno, señores, es lamentable de verdad ver cómo viven las personas por acá, ver lo abandonado que está este sitio, las casas, todos los problemas que enfrentan. Saben, es bastante triste. Bueno, vamos para allá a ver la estación de trenes, ¿sabes? La estación abandonada de Hershey. ¿Qué usted hace, mi padre? Buena, ¿cómo está? A domicilio reparando zapatos y esas cosas. En la lucha. No vean, señores.
Vamos a ver a dónde nos lleva la línea de tren, familia. Vean las casas por acá. Vean toda la destrucción que hay. Vean aquí como el salitre también ha corroído todo. Estas son casas inventadas por las personas. Vean el aura tiñosa ahí devorando un resto de animal ahí. No sé qué animal será. Bueno, vamos a tratar de evitar la hierba, el agua y la contaminación y vámonos por aquí, por este camino. Como ustedes pueden ver. Bueno, vamos a ver qué está comiendo el aura ahí. Miren esto, mi gente. Bueno, esto era lo que estaba comiendo el aura. Bueno, todo esto está lleno de agua ya. La situación de los habitantes que viven a orillas del río es desgarradora. Muchas familias se enfrentan constantemente a la pérdida de sus pertenencias. La falta de recursos económicos limita la capacidad para construir o trasladarse a lugares más seguros. La comunidad, a pesar de las adversidades, suele unirse para ayudarse mutuamente, compartiendo alimentos y apoyándose en la reconstrucción de sus viviendas. Bueno, aquí parece que se hace guardia, aquí se hacen cosas al carbón. Bueno, ahí están los nombres, creo, de las personas que hacen la guardia acá. Vean cómo se van turnando la gente. Por ahí parece que están quemando algo, seguramente basura. Bueno, vean toda la maleza que hay aquí. Estamos siguiendo la línea del tren. Vamos a salir por acá. Esta es la antigua estación de tren. Bueno, o lo que queda de la antigua estación de tren. O esto está completamente destruido. Igual prohibido arrojar basura, pero a la gente no le interesa, ¿ves? Buena madre, ¿cómo está? ¿Qué me dice usted de este lugar? ¿Ya no circula el tren ya? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Y no sabe si hay algún proyecto que van a reparar esto, no sabe qué van a hacer con esto. Es una lástima, ¿no? Esto que facilitaba a las personas moverse a largas distancias. ¿A dónde iba el tren de aquí a La Habana, no? De aquí a Casablanca y de Casablanca para aquí. Qué lástima todo. Del lado allá hay otra vista hasta aquí, ¿no? Del lado allá. ¿Sí? De madre. ¿Y usted está cuidando esto aquí, no? No es fácil. Hace falta que lo arreglen para tener esa ventaja, esa facilidad. Se demora quizá porque no hay presupuesto, ¿no? Sí, ojalá lo hagan, ojalá. Bueno, gracias, madre. Aló. Y bueno, familia, hemos recorrido las calles, hemos visto cómo viven las personas por acá, cómo sobrevive el cubano a pie en el día a día. Hemos visto todo lo que muestran las calles. Como dice un viejo amigo, no hay mayor evidencia que la propia realidad. Así que nada, si les ha gustado este videito, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, compártanlo con sus amigos y familiares y nos estaremos viendo en un próximo contenido. Chao, Lin.